Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vida nueva, gozo y paz, y en santa reverencia me pongo en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. A ver, iglesia, que se escuche tu voz. Alzo mi voz en gratitud, porque has puesto a mi alma en libertad. Porque has puesto a mi alma en libertad. Me diste vida nueva, gozo y paz. Me diste vida nueva, gozo y paz. Y en santa reverencia, en tu presencia, postro en tu presencia, adorándote en espíritu, espíritu y verdad. Alzamos nuestras voces, alzo mi voz en gratitud. Alzo mi voz en gratitud, porque has puesto a mi alma en libertad. Porque has puesto a mi alma en libertad. Me diste vida nueva, gozo y paz. Me diste vida nueva, gozo y paz. Y en santa reverencia, en tu presencia, en tu presencia, adorando espíritu y verdad. Y en santa reverencia, me postro en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el que vive. Bendito el que vive. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Le damos gloria, honra y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos queridos. Cuánta alegría me ha dado poder oír cada uno de sus testimonios. Sabe Dios, muchas veces cuando
somos desafiados a hacer algo, las dificultades, las vicisitudes que se van presentando, pero oír que tuvo un efecto en nuestras vidas, oír que tuvo un resultado en nuestra vida, eso me llena de gozo y me llena de satisfacción. Y como decía nuestro hermano Cándido, los mayores y más beneficiados somos nosotros, los que le hemos servido en este día, en estos días. Los que le hemos servido en estos días somos los mayores y más beneficiados. Agradezco a la congregación local, y aunque no están todos, hoy no sé qué, más sí sé qué pasó. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios llama, de quien Dios convoca. Pero agradezco a la congregación local el apoyo en lo económico, el apoyo en las horas de servicio. Aún días previos a estas actividades hemos estado aquí, trabajando, limpiando, hermanas pintando, hermanos pintando, y limpiando y arreglando y preparándonos. Semanas le veía a mi esposa y a otra de las hermanas con la pistolita pegando cada uno de los presentes que íbamos a tener en las 3 plenarias, ya que hemos tenido 3 plenarias para enfocarnos en el Evangelio de la Gracia y de la necesidad que hay de hablar sobre el Evangelio de la Gracia en los tiempos finales. Hemos planteado que, no nosotros no lo hemos planteado, el planteamiento viene desde las Escrituras, que en los tiempos finales habrá muchos que enseñarán conforme a sus deseos, a sus concupiscencias, y no conforme a la sana doctrina. Hemos hablado y hemos tenido hasta una práctica que tuvo su efecto, ¿no? Porque cada uno de nosotros expresamos lo que era el Evangelio y podemos ver diferentes expresiones, pero también tuvimos una parte en la cual nosotros pudimos ver la estructura del Evangelio, qué era lo que enseñaban los apóstoles, cuál es la estructura del Evangelio, y hoy yo quiero ahondar aún un poco más todavía en ello, para que podamos entender el por qué es importante que cuando yo voy a presentar el Evangelio lo presente de la manera adecuada. Primero porque quiero ser bendito y no quiero ser maldito. Amén. Y la Biblia dice que si uno de nosotros o otro o un ángel viniera con otro evangelio que no es el conforme a las enseñanzas de la Escritura, el tal sea anatema, sea maldito. Entonces, primeramente quiero ser bendito por esta preciosa labor que es la de poder anunciar el Evangelio. Y en segundo lugar, para que vuestra fe repose en el poder de Dios. Para que la fe de los que reciben la palabra repose en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios no ha dado otro medio por el cual los hombres puedan ser salvos. El único medio que Dios le dio y le plació es salvar al hombre por la locura de la predicación. Locura para los que se pierden, mas para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces hoy quisiera ahondar un poco más y que podamos volver a las Escrituras, al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Así que si tiene su Biblia, me gustaría que abra conmigo su Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer juntos desde el verso 1 hasta el verso 11 inclusive. Primera de Corintios capítulo 15 desde el verso 1 hasta el verso 11 inclusive. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibimos, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra que nos es enviada. Damos gracias a Dios que tenemos esta libertad de poder leer las Escrituras y recibir de ella la guía y la dirección para el ministerio para el cual hemos sido llamados. Ya que como nuestros hermanos testificaban, todos tenemos un ministerio. Dios nos ha llamado como si fuéramos embajadores en Cristo y como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. Lo cierto es que por medio de la muerte de Jesucristo, Dios hizo la paz con toda la creación, reconciliando todas las cosas consigo mismo mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La evidencia de ello, cuando usted lee en el libro de los Hechos, así por el capítulo 9, a Pedro se le exhorta y se le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y por cierto, eran animales que conforme a la ley eran considerados inmundos. Lo que sucede es que una vez que Dios reconcilió todas las cosas para consigo mismo mediante el sacrificio de Jesucristo, nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo, sino que para los puros todas las cosas son puras. Mas para los corruptos, mas para los que tienen su conciencia corrompida por causa del pecado, nada les es bueno. Por eso es que nosotros no somos llamados a vivir por conciencia, sino que somos llamados a vivir por medio de la fe. Y esto no quiere decir que no seamos conscientes de nuestros hechos, de nuestro orar y de nuestro proceder, sino que quiere decir que a pesar de los hechos, a pesar del obrar y a pesar del proceder, ya sea de mí o de otros, tengo que entender que a ninguno puedo llamar ahora inmundo. Usted puede tomar al vecino más irrespetuoso, el más atrevido, y lo puede tomar de inmundo, de irrespetuoso y de atrevido. Pero puede que de la congregación que está más cerca de su barrio vayan con un tratado y a ese vecino le testifiquen del amor que Dios le ha tenido, que siendo irrespetuoso, atrevido e inmundo, a su tiempo Dios envió a su Hijo a morir por él, y este vecino cree y recibe la palabra verdadera del Evangelio por el cual es salvo, es sellado con el Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza y es transformado. Y ese vecino inmundo, atrevido y irrespetuoso, ¿en qué se convierte? En un justo hijo de Dios. Por eso es que nada es inmundo en sí mismo.
Y por eso es que nosotros como iglesia a nadie debemos de juzgar, sino que debemos dejar el juicio para el Señor. Amén. Y a mí me encanta el que juzgue el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando juzga el Señor, ¿sabe cómo juzga? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Cuando juzga el Señor juzga, no le tomes en cuenta esta falta. Entonces, si el Padre le dio todo el juicio al Hijo, ¿cómo nosotros, siendo que formamos parte de ese cuerpo de gloria, que formamos parte que somos miembros de su carne, de sus huesos, que tenemos la sensibilidad de Cristo, que tenemos el mismo sentir que hay en Cristo, no nos hemos de gozar cuando Dios en su misericordia extiende su mano para salvar y para rescatar al hombre y a la mujer más corrupta? ¿Cómo no gozarnos? Por eso me gozo cuando juzga el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Y no es que le está diciendo, haz la vista gorda, sino que le está diciendo, ¿con qué hay que pagar? ¿Con la muerte? Yo estoy decidido a morir por él. Yo estoy decidido a morir por ella. Yo estoy decidido a derramar hasta la última gota de mi sangre con el propósito de cubrir todas sus maldades, de cubrir todas sus iniquidades, de cubrir todas sus transgresiones, de cubrir todas sus faltas. Yo estoy dispuesto, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Y el Padre dice, si tú pagas, la cuenta queda saldada. Si tú te entregas, la cuenta queda saldada. Por eso cuando estaba en Getsemaní, próximo a ir a la cruz, dijo, Padre, ¿hay otra forma? Todas las cosas a ti te son posibles. ¿Hay otra forma? Pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya. Y no había otra forma. Tenía que ir al Calvario. Tenía que sufrir el vituperio, tenía que hacerse maldito para que usted y yo fuéramos benditos. Tenía que hacerse maldito para que usted y yo fuéramos benditos. Qué gloria, hermano, el Evangelio, porque el Evangelio le da oportunidades al hombre que cree, el Evangelio le da oportunidad a la mujer que cree de vivir vidas degradadas, corrompidas por el pecado, vidas desordenadas, de vivir vidas arruinadas por causa del pecado. Le da la oportunidad al hombre y a la mujer que cree de ser hecho una nueva criatura y poder ver cómo las cosas viejas pasaron y que he aquí que todas son hechas nuevas. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros estamos andando en vida nueva. No sé si me está comprendiendo, pero lo que le estoy anunciando es que cuando Cristo murió, saldó la cuenta que nos era contraria, pagó con la última de sus gotas de su sangre todas las deudas que a la humanidad tenía delante de Dios, saldando la cuenta que le era contraria a la humanidad, salvando a todo hombre, rescatando a todo hombre, toda mujer, reconciliando toda la creación con Dios mediante el sacrificio de su vida. Ahora uno dice, ¿por qué no todos se salvan? Porque no es de todos la fe. La razón por la cual no todos se salvan, porque no es de todos la fe. No todos pueden depositar ciegamente su confianza en la palabra de Dios, en la palabra de la promesa. No todos pueden vivir
confiadamente en la palabra de Dios, en la palabra de su promesa. ¿Y cómo lo manifiestan? Que no creen, queriendo ellos ayudarle a Dios. ¿Cómo manifiestan que no creen? No teniendo por pura, no teniendo por limpia esa sangre, no teniéndola por suficiente esa sangre para haber cubierto sus pecados. Y esa es la actitud más soberbia, es la manifestación más soberbia del pecado. ¿Y sabe lo más triste? Que esa manifestación más soberbia del pecado no la manifiesta el alcohólico que sale del bar, ni el muchacho que sale de la boca, ni la manifiesta la prostituta que se para. No, esa soberbia, ¿sabe quién la manifiesta? Los religiosos. Las religiosas manifiestan esa soberbia. Porque el que sale del bar alcoholizado y tambaleando se sabe que su vida es un desastre. La mujer que tristemente terminó en una calle vendiendo su cuerpo, sabe que esa vocación y esa profesión no es la más adecuada. El muchacho que recurrentemente tiene que volver a la boca a comprar su dosis, sabe que es un esclavo de esa porquería. Y que si pudiera hallar la forma de libertarse, se libertaría, pero cayó en la trampa del enemigo. Entonces no tiene muchas expectativas de sí mismo. Pero el que es ético y moral, el que tiene una conducta irreprensible. Me gusta el apóstol Pablo porque dice: yo como un abortivo, soy el más pequeño de todos, pero también soy el que más trabajó que todos. Aunque no trabajé yo, trabajó la gracia. No siendo digno de ser llamado apóstol porque fui un perseguidor de la iglesia, ¿no? Pero cuando se quería jactar, ¿qué es lo que decía? De la tribu de Benjamín, fariseo, hijo de fariseo, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible. Criado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de Israel. Pero todo esto lo estimo por perdido y lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me tomó. Entonces, tristemente, el pecado más grave delante de Dios, ¿sabes cuál es? Es tener por inmunda esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario para cubrir multitud de pecados. Y decir, está bien que hayas derramado tu sangre, que hayas muerto en la cruz, pero este pecado, por cierto, lo tengo que solucionar yo. No creo que tú puedas enmendar esta situación. Y esa es la actitud más soberbia que un hombre y que una mujer puede manifestar delante de Dios. Tener por inmunda la sangre de Cristo. Que la muerte de Cristo no tenga ningún valor. ¿Sabe que Dios, para poder ejecutar el juicio sobre el pecado y sobre el pecador, tuvo que oscurecer el cielo para no ver? Porque estaba ejecutándolo en la carne de su Hijo unigénito, el que había engendrado por medio de su Espíritu Santo, que había nacido de una mujer virgen, de la nación de Israel, y que había vivido haciendo bienes, sanando enfermos, libertando a los cautivos por el diablo, anunciando la buena noticia que el reino de Dios estaba en medio de ellos, que nunca vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, pero se hizo pecado, se hizo maldición, y el Padre tenía que ejecutar el juicio sobre el pecado y sobre el pecador, pero lo estaba haciendo en la carne de su unigénito Hijo, así que no podía ver que estaba yaciendo en esa cruz
el unigénito Hijo, así que tuvo que oscurecer el cielo, poner un velo. Jesús clamó en ese momento, Padre, ¿por qué me has desamparado? Siempre había estado al lado del Padre. Siempre Él y el Padre eran uno. Pero en el momento en el que asume su lugar, en el momento en que recibe el castigo por sus pecados, escúcheme bien, en el momento en que asume su lugar, que recibe el castigo por sus pecados, Dios se separó de él. Cuánto dolor, cuánta desesperanza, cuánta desazón le habrá traído eso. Siendo que no conocía lo que era el pecado él. Porque el que no conoció el pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y venir ahora delante de la presencia de Dios y decir, pero me sustituyó, ejecutaste los juicios de mis pecados sobre su cuerpo de carne, pero no es suficiente. No tengo suficiente confianza que eso me sea suficiente para entrar a los cielos, así que voy a hacer algo. Esa es la soberbia y es la falta de respeto más grande delante de Dios. Querer hacer algo por nosotros mismos para la salvación. A mí hay gente que me critica y me dice, pero usted predica salvo, siempre salvo. ¿Y qué mayor gloria, hermano? ¿Qué mayor gloria, hermana, el saber que fue suficiente con el martirio del unigénito Hijo de Dios para saldar mi cuenta, la que me era contraria, y que si yo creo... Por eso es que cuando leemos el capítulo 15, ¿qué es lo que dice allí en el versículo 2? Léalo conmigo, porque no estoy hablando palabras sueltas, estoy hablando lo que la Escritura dice. 1 Corintios 15, 2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No me sirve creer un tiempo y luego cuando me veo mordiendo el polo de la derrota, cuando veo que estoy siendo sacudido como cuando Satanás pidió sacudirlo a Pedro. Pedro, le he rogado al Padre que no te falte la fe porque Satanás te ha pedido para ser sacudido. Aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Qué confianza que tenía en sí mismo, ¿no? Él se veía como un mártir, hasta la muerte te seguiré. Por cierto, hoy me negarás 3 veces. No, Señor. No pudo creer en lo que Dios decía, ¿por qué? Porque tenía confianza en sí mismo. ¿Qué le pasó? Se encontró que era el más cobarde de todos. Vino una mujer y le dijo, ¿viste como ellos? ¿Eres de ellos? No, mujer. Vino otro y le dijo, me parece que te he visto cuando le hemos ido a buscar a Jesús a Getsemaní. No, no soy yo. Vino otro, sí, este es de los discípulos. Y se juramentó con maldición diciendo que no era. ¿Y a quién se cree que maldijo? A Cristo mismo. El más cobarde de todos. Porque esa es su naturaleza, esa es la naturaleza del hombre. Por eso es que no hay ninguna gloria mayor que esta, que creerle a Dios. No hay una honra mayor que Dios pueda recibir de un hombre y de una mujer en decir, mira, yo soy mentiroso, mira, yo falto a la verdad, pero tú eres veraz, tu palabra permanece para siempre. Y si tu palabra dice que por la sangre y el sacrificio de tu Hijo yo fui rescatado de una vana manera de vivir y fui salvado de la condenación eterna, entonces permanezca tu palabra y yo sea mentiroso. Amén.
No hay una gloria mayor ni una honra mayor que reciba Dios que a pesar de lo que sentimos, porque mire que predicar esto no es buscar el favor de los hombres, Predicar esto va en contra de la naturaleza del hombre. Yo para poder compartir esta palabra tengo que ir en contra de mí mismo, porque yo también pienso cosas vanas, yo también actúo de manera incorrecta, entonces tengo que ir en contra de mí mismo para poder compartir. Y también me exhibo para que otros me critiquen y para que digan que estoy hablando cosas que son locura. Pero yo les puedo asegurar que no hay una honra mayor que Dios reciba que usted y que yo tengamos por preciosa la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario. Y que digamos, fue suficiente, no se necesita más nada, ya con su sacrificio bastó, con un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre a los santificados. No entró con sangre de animales ni de machos cabríos, entró por su sangre, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Hecho esto una vez y para siempre, para obtener eterna redención. Alabado sea el nombre del Señor. El mirar la cruz, hermano, no es. Yo me acuerdo cuando Dios me abrió el entendimiento en cuanto a esta verdad, y no es que era un novato, ya tenía años. No sé, no recuerdo con cuántos, pero tenía por lo menos 15 años de estar ministrando y habiendo abierto obras en casi todo el este del Uruguay hasta la frontera con el Brasil. Me acuerdo cuando Dios me abrió el entendimiento de esto, había una literatura que era la literatura de la justificación por la fe, que distribuíamos en forma gratuita, y tenía en la portada la figura que usted ve acá en el frente de la iglesia. Que esa figura tiene que ver con un episodio de la película El Peregrino, que es cuando el peregrino, después de que Evangelista lo guía y el maestro lo guía hacia la cruz y le es alumbrado el entendimiento, arroja la bolsa del pecado, viéndose libertado del peso del pecado. Y vino un hermano y dice: a mí no me gusta, pastor, que ponga la cruz y que diga Cristo murió, porque Cristo está vivo. Y yo tenía ganas de como decir, pero el pastor soy yo. No se lo dije por respeto, pero por dentro sabe que pensé, ¿y a mí qué me importa lo que a vos te gusta o no te gusta? Si el pastor soy yo. Así pensé por dentro, no se lo dije. Dije, pero ¿vos entendés lo que significa que Cristo murió? Porque venía a confesarse pecador, empezaba la oración: Señor, limpiame de todos los pecados. Lo exponía una vez más al vituperio, Cristo. Nunca soltaba la bolsa, era como el peregrino, ¿vio? Que hasta que no entendió que Cristo murió, cargaba con la bolsa. Así hay infinidad de cristianos que miran la cruz, que celebran la muerte de Cristo y celebran la resurrección, y como no entienden, siguen cargando con la bolsa de sus pecados. No la sueltan nunca. Pero Cristo murió. ¿Usted sabe para qué murió? Verso 3. Porque primeramente os enseñamos lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué dice? Por nuestros pecados. ¿Y no hay premio? Ya me quedé en los 3 días estos, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados. O sea, no murió por sus pecados, no murió
por malhechor. No murió por ladrón, murió por su pecado, murió por mi pecado. Entonces, si murió por nuestros pecados, ¿qué más le tenemos que pedir? ¿Qué más tenemos que buscar? ¿Qué más debemos esperar? Si la paga del pecado es la muerte, y ya Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué más debemos esperar para decir, ya no soy pecador, soy un justo hijo de Dios? Pregunto, ¿qué más debo de esperar si Cristo murió por nuestros pecados para decir, ya no soy más un pecador, soy un justo hijo de Dios? O yo también llamaré inmundo lo que Dios ha santificado. En esa voluntad fuimos santificados. Padre, quita lo primero y establece esto último. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, dice Hebreo. Y en esa voluntad fuimos santificados. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. En esa voluntad fuimos santificados. ¿Qué más tengo que esperar? Recibir del cielo para decir soy un justo hijo de Dios. Nunca voy a tener una palabra de gratitud, nunca voy a tener un convencimiento de corazón, nunca voy a tener una expresión de alabanza a Dios por el sacrificio suficiente y valedero de su Hijo Jesucristo. ¿Qué piensa que Dios siente cuando nunca tengo una expresión de alabanza, cuando nunca tengo una palabra de gratitud hacia el Dios que no me negó ni siquiera la vida de su Hijo? Que soy un agradecido, que soy un ingrato, que soy una persona humilde y sencilla que recibe con gratitud el don inmerecido, o que soy un soberbio, engreído, que pienso que por mí mismo voy a poder hacer algo para poder ser salvo. Por eso le digo, no hay ninguna doctrina más gloriosa que la de salvos siempre salvos. Y con esto no gano el favor de los teólogos, de los consiervos, ni el favor de la gente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo combate que yo, se ven todos los días en sus hechos y en sus obras y dicen, ¿cómo es que Dios, con estas actitudes, con estas respuestas, con este sentir, me va a salvar? Entonces, Padre, perdona, ayúdame a ser un mejor hombre, ayúdame a ser una mejor mujer. Y ahí están, como Israel, dando vuelta en el desierto, nunca entrando a la tierra prometida por causa de la incredulidad, porque no creyeron a Dios, ni honraron a Dios en su promesa, ni honraron a Dios en su promesa. Mire, la promesa de la resurrección de Cristo no es algo novedoso que se da en estos días, ya estaba anunciado. Oseas capítulo 6, verso 8. A ver, vamos a Oseas. Oseas capítulo 6, verso 1. ¿Lo tiene? Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Los que son carne de su carne, hueso de su hueso. Aquellos que hemos creído que la vida que vivimos es la vida de Cristo. Que cuando nos presentamos delante de Dios, no soy yo, Gustavo Mansky, el que se presenta, sino es Cristo. Y cuando Dios ve la sangre de su Hijo Jesucristo, cubriendo todos mis pecados, por lo tanto, ¿qué es lo que ve? Que no hay maldad alguna en mí.
Entonces ya estaba anunciado que esa vida surgiría por medio del Evangelio, porque a través del Evangelio salió a luz la vida y la inmortalidad. Porque para que usted y yo vivamos, Cristo tenía que saldar la deuda, pero también tenía que resucitar victorioso de entre los muertos, dando la evidencia que la deuda ya había sido saldada y que Dios nos dejaría ver al justo corrupción, como está anunciado allí en el Salmo 16, verso 8 al 10. Por eso es que es importante entender que Cristo murió y también entender que Cristo resucitó y cuál es el significado. O sea, lo explica clarito, ¿no? Amén. Al tercer día viviremos. Verso 8 dice del Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién era ese? El Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué hermosa palabra, hermano. Qué hermosa palabra, hermano. Y Oseas dice, y al tercer día viviremos. ¿De qué vida hablaba? De la vida de Cristo, que es la vida que nosotros hemos recibido al haber resucitado Cristo y al estar vivo. Por eso es que Pablo decía en Gálatas capítulo 2, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El bien de Dios está por medio de Jesucristo en nosotros. El engaño más grande del diablo es creer que cuando hago lo malo lo hago yo y que cuando hago lo bueno lo hago yo. Eso es un engaño, porque nunca de una misma fuente puede salir agua amarga y agua dulce. Cuando sale lo malo, sale de mi corazón, porque la maldad sale del corazón de los hombres. Por eso la Biblia habla de doctrinas de malicia y de maldad. ¿Y quién va a hacer una doctrina para que la gente diga, esto es doctrina de malicia y de maldad, esto te destruye, esto te afecta a tu vida espiritual? Nadie, todo el que la hace, como trata de hacerlo, de darle color, ¿no? Que sea atractivo, que le guste a la emoción, al sentimiento del hombre. Hay gente que está afiladísima para eso. Hombres, mujeres que están afiladísimos para eso, para darle color, para despertar las emociones, para hacerte sentir que sos un triunfador, que sos una triunfadora. Y lo cierto es que te sigue engañando. Y no la está usando Dios, ni lo está usando Dios, la usa el diablo, lo usa el diablo. ¿Por qué te digo que la usa el diablo y lo usa el diablo? Porque de ti nunca va a poder salir lo bueno, porque del corazón del hombre salen las maldades. Ahora, si tú vives por Cristo, si tú vives porque Cristo vive, si tú vives porque Cristo resucitó de entre los muertos, si tu vida está escondida con Cristo en Dios, entonces de Cristo sí que sale lo bueno, porque en Él no hay maldad alguna. Porque en Él no hay maldad alguna. Entonces, ¿cuánto valor que tiene la muerte? ¿Cuánto valor tiene la sepultura? Y no hemos hablado mucho, pero en algún momento hemos expresado en estos días diciendo que la sepultura es la confirmación y la evidencia de que alguien murió. Porque mientras lo tenemos entre nuestro ámbito, que lo estamos velando, todavía hasta los cristianos tenemos
por ahí la esperanza de que pueda resucitar, levantarse, pero cuando le depositamos en la sepultura, ya ahí comenzamos a olvidarle, ya ahí comenzamos a la resignación, y ahí comenzamos a pensar que cuando le volvamos a ver, le vamos a volver a ver en el reino de los cielos, cuando nos reunamos. Si partió en la fe de esta palabra, que es la que se predicaba, la que se predica y la que hacemos bien en retener, porque si no la retenemos, nuestra fe es vana, no tiene provecho. Usted puede creer cualquier disparate, y mire que hay disparates que se predican y se anuncian. Puede creer cualquier disparate, no significa que eso que usted le está predicando o eso que usted está creyendo le trae un provecho para la vida espiritual. Pero de esto que estamos hablando, por lo menos tenemos la certeza de que era lo que se predicaba. Lo que Pablo dice, lo que os he predicado y lo que he recibido, y lo que hacéis bien en retener, porque si no, vuestra fe es sin provecho. ¿Qué es lo que predicaba? Como primeramente os anunció que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a la Escritura. Verso 4, que fue sepultado, o sea, la confirmación de la muerte, y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Verso 5, y que se apareció a Cefa, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Dice la Escritura, ¿no? Y verso 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así debéis de haber creído. ¿No? Ahí dice, así habéis creído. Y yo digo, así debéis de haber creído. Si crees otra cosa, tu fe es vana. No tiene provecho. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la resurrección. Y en estos días nosotros hemos hablado del advenimiento, que en los últimos tiempos ya hay confusión hace siglos en la iglesia sobre la venida del Señor. Algunos han testificado, como los adventistas, por ejemplo, y discúlpeme, hermana, que procede de ahí, que ha venido un segundo cielo porque se atrevieron a poner un día y una fecha. Y como en ese día y en esa fecha no vino, entonces dijeron, vino a un segundo cielo, porque la Biblia habla de 3 cielos. Cielo visible, el cielo espiritual, y el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Entonces, como para explicar de alguna forma, darle un contexto a esa predicción fallida, lo anunciaron que había venido un segundo cielo. Entonces, el advenimiento va a traer mucha confusión en los tiempos finales. Y los acontecimientos de los tiempos finales también va a traer mucha confusión a la iglesia. Por eso buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, porque algunos le van a decir, está apostatando de la fe. ¿Sabe qué es apostatar de la fe? No creer que Cristo murió por mis pecados, no creer que resucitó y que está vivo, y que si yo vivo, vivo por el poder de Dios. Eso es apostatar de la fe. Eso es mantener distancia de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de fe que predicamos es que Cristo vino a este mundo, siendo Dios, se encarnó en un hombre, vivió entre los hombres, haciendo bien a los hombres, predicando la buena noticia que el reino de Dios estaba en medio de los hombres y que cuando murió, murió como un malhechor. Y la causa que siendo justo y santo muriera como un malhechor es que sustituyó a usted y a mí, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados, como lo anuncia el profeta Isaías en el capítulo 50.
53, y que al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos, dando la evidencia de que su sacrificio había sido aceptado y que con su sangre había cubierto multitud de pecados, para que los que vivamos por el poder de Dios, que lo que le era imposible hacer al hombre, que era rescatarse a sí mismo o rescatar a un ser querido, sea sus hijos, sea su esposo, sea su esposa, porque no había manera en que le pudiera rescatar por mucho amor que le tuviera, Dios lo hizo posible enviándonos a Cristo para morir por nosotros. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo hizo posible al enviar a Cristo a morir por nosotros. Y no hay mayor honra que Dios pueda recibir que cuando esto nos constriñe el corazón, nos aprieta el pecho y nos llena de gozo. Pablo decía, el amor de Dios me aprieta el pecho pensando esto, que uno murió por todos, todos morimos en ese uno. Pensaba en la cruz y no decía, a mí no me gusta que diga Cristo murió. Él se contentaba en saber que murió. ¿Por qué? Porque era la única salida que el hombre tenía. Que alguien pagara el precio. Si no lo pagaba Cristo, lo iba a tener que pagar usted. Lo iba a tener que pagar yo. Lo iba a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres tenían que haber pagado el precio. ¿Y cuál hubiera sido el precio? La muerte eterna. Por eso la Biblia habla de que Dios no quiere que el hombre sufra la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y para que eso no suceda, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Gustó la muerte para que usted y yo no la gustáramos. Por eso el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado como la confirmación de esa muerte, que resucitó al tercer día victorioso entre los muertos y vive, y porque Él vive nosotros también vivimos, así como Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, así también nosotros ahora tenemos la gracia de poder andar en vida nueva por la fe de nuestro Señor Jesucristo, siendo que Él es el que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Y a causa que los tiempos finales han de traer mucha desazón, mucha desesperanza a los corazones de los hombres, muchos se verán afligidos, tenemos que también la responsabilidad de anunciar que Cristo vuelve por su iglesia, que Cristo viene pronto. Tenemos la responsabilidad de anunciar que vamos a ser trasladados en un abrir y en un cerrar de ojos, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos transformados en las nubes en cuerpos semejantes e incorruptibles a los de nuestro Señor Jesucristo, y nos encontraremos con Él en las nubes, le veremos cara a cara y allí conoceremos todas las cosas y aún cómo es que nosotros hemos sido conocidos por Él. Si esta palabra, que es la palabra verdadera del Evangelio, no le satisface, no le llena el corazón, no despierta en usted una palabra de gratitud, una palabra de alabanza a Dios, hermano querido, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Dios no va a enviar a otro a morir por usted. Le envió a Cristo y Él espera que usted lo reciba con fe. Él espera que usted crea en ese hecho y se goce en saber que le rescató de la vana manera de vivir y le trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado por el poder de Dios. Alabado y santo sea su nombre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar alabándole al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Si meditando en estas cosas le trae gozo
gozo, le trae contentamiento, hermano. Expréselo por medio de la alabanza, expréselo cantando al Señor, expréselo gozándose delante de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras los hermanos se preparan para servir la mesa del Señor, vamos a estar alabándole al Señor con júbilo en nuestros corazones. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio. Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.